Los materiales, al igual que la mano de obra, pues también se van a manejar por la misma secuencia de campos. Tenemos la descripción, unidad, cuadrilla, cantidad, precio unitario, precio parcial, precio total, porcentaje e índice unificado. En lo que es la descripción, ustedes ahí van a colocar el nombre del material, ¿correcto? Ahí van a colocar qué materiales vamos a utilizar. Ingeniera, ¿y cómo yo voy a saber qué material coloco allí? En función de la partida, obviamente. ¿Cómo lo sabré, ingeniera? Entonces, para eso, ustedes tienen que saber que cada una de las partidas, ¿correcto?, tiene un origen, una naturaleza. Y que para eso se va a tener que recurrir tal vez a tablas, ya de cuantificación de materiales, tal vez a diseños de mezcla, tal vez a la propia experiencia, los cuales nos van a dar esas pautas de poder establecer nosotros qué materiales necesitaríamos en la descripción. Recuerden que, como todo lo que es un costo unitario, cuando nosotros establecemos la mano de obra, materiales y maquinaria y equipos, estos van a estar en concordancia para ejecutar la unidad de medida de la partida. O sea, los materiales que yo voy a colocar en descripción, que yo voy a plasmar, tienen que servirme para poder ejecutar la unidad de medida de la partida. ¿Correcto? Tienen que servirme para yo poder ejecutarlo. ¿Ya? ¿Qué significa? Que si yo me olvido un material importante para poder ejecutar esa partida, pues no voy a poder hacer la realidad y por lo tanto voy a fracasar, tal vez en la ejecución de la misma. Yo no voy a pretender, por ejemplo, hacer un encofrado y no colocar la madera, ¿me entienden? Pues me va a demandar, pues, tiempo, de repente por ahí pérdidas de las horas hombre, qué sé yo. Entonces, todo lo que establezcamos aquí en materiales va a estar en cumplimiento, ¿correcto?, de la partida, de la ejecución de la partida, en función solo a la unidad de medida. Otra de las cosas que aquí hay que tener en cuenta en la descripción de los materiales es que estos tienen que ser totalmente compatibles con las especificaciones técnicas. Tienen que ser totalmente compatibles. Yo no puedo, está bien, yo sé que, por ejemplo, para lo que es concreto necesito cemento, pero tengo que indicar qué tipo de cemento voy a necesitar, no la marca. Ojo, no confunda, porque acá no se establecen marcas. Eso está prohibido, pero sí tengo que establecer su característica técnica. Si no, no puedo ejecutar, pues, esa partida como me la están solicitando en la especificación técnica. Recuerden que acá tiene que ver totalmente una compatibilidad, una simbiosis entre lo que se refiere a esta partida, ¿no? En su calidad y en todos los demás aspectos. Ahora, en lo que refiere a la unidad, vamos a colocar acá la unidad comercial del material que ustedes están plasmando. Por ejemplo, el cemento, su unidad comercial es bolsa. De la piedra chancada, metros cúbicos. De la arena gruesa, metros cúbicos, ¿no? Y así sucesivamente. Tiene cada material su unidad comercial. En lo que es cuadrilla, pues aquí no vamos a colocar nada. No hay por qué colocar cuadrilla, pues, o sea, no hay razón de ser que coloquemos cuadrilla en lo que son materiales. En lo que es cantidad, vamos a poner el aporte unitario, o va a ir ahí el aporte unitario del material. El aporte unitario del material, ¿sí? Y eso no se calcula, ¿no? No es como que la mano de obra, ¿se acuerdan que era una formulita que había para calcular el aporte unitario? Acá no vamos a calcular. Eso básicamente se va a dar en función a la experiencia, en función a tablitas ya determinadas de cuantificación de materiales, ¿no? En función a qué más, en función a diseños de mezcla, ¿no? U otros valores que nosotros establezcamos dentro de nuestros estudios, tal vez. En lo que refiere al precio unitario, vamos a colocar el costo del material. ¿Cuánto me cuesta esa bolsa de cemento? ¿Cuánto me cuesta el metro cúbico de la arena gruesa? ¿Cuánto me cuesta el metro cúbico de la piedra chancada? ¿No? ¿Cuánto me cuesta el pie cuadrado de la madera? En fin, ¿no? De cada uno de los recursos que yo he establecido en la descripción. Luego, en precio parcial, se obtiene esta columna después de haber multiplicado cantidad por precio unitario. Multiplico cantidad por precio unitario y obtengo el precio parcial.
Luego sumo todos los precios parciales y obtengo el precio total de, en este caso, pues del material, del componente material, ¿no? De todos los materiales. Y luego el porcentaje se va a hallar, ¿cierto? En función al precio total de que he obtenido del material sobre el costo unitario de la partida por 100. Y en lo que refiere a los índices unificados, ahí sí nosotros vamos a tener que ir viendo la naturaleza del material y en función de eso, colocar su código que le corresponda, ¿sí? Por ejemplo, bueno, no está aquí, dentro del material que yo les he dado, pues hay material denominado de costos y presupuestos, y aquí hay diferente información. Una de ellas es los datos para análisis de costo unitario, y aquí está, por ejemplo, la tablita de los índices. A estos 80 códigos que nos brinda el INEI para colocarlos a los recursos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice que la mano de obra tiene el código 47, eso ya está definido, ¿no? Código 47 en la mano de obra. Y en lo que refiere a los materiales, pues hay diversos códigos que le corresponden a los materiales, no solamente uno, sino diversos. Y entonces ustedes tienen que ver a dónde, a cuál es la naturaleza, porque miren ustedes que aquí en lo que refiere a los índices unificados, estos son códigos, son 80 índices unificados papás, cabezas, ¿no? O sea, globales, grandes, ¿no? Y estos son los que nosotros ya tenemos definido para los recursos, pero son 80 cabezas, ¿no? Papás, sí, grandes. Y los que nosotros vamos a colocar en nuestros análisis de costos unitarios son índices unificados hijitos. O sea, la descripción que colocamos son de los hijitos. Entonces, como no vamos a encontrar el índice unificado del insumo hijito, pues el hijo tiene su papá, ¿no es cierto? Entonces, vamos a colocarlo el código del papá, porque acá son todos los códigos de los recursos, de los índices papás, no de los hijos, son de los papás. Entonces, ustedes tienen que ver ese hijito, ese insumo que ustedes han colocado en materiales hijitos, porque ahí van a ser hijitos, nunca colocamos globales, sino hijitos, eso va a tener un papá, ¿no es cierto?, al que pertenece. Y ese es el código que nosotros vamos a colocar. De igual manera, está a su disposición este material. Ustedes ahí van a tener los 80 índices. Entonces, cuando hagamos la práctica, ustedes van a ir verificando ese hijito, cuál es su papá, ¿no? Su naturaleza, y ese código lo van a ir colocando aquí en lo que dice índice unificado. Bien, también para indicarles que cuando nosotros hablamos de esta columna, cantidad o oportunitario, al igual que en lo que hemos hablado de en mano de obra, esta se refiere a la cantidad de recursos que nosotros tenemos o vamos a plasmar para ejecutar la unidad de medida de la partida. Recuerden nuevamente que en lo que es un análisis de costo unitario, todo va a estar en función a la unidad de medida de su partida. No lo olviden. ¿Cuánta mano de obra necesitaré para ejecutar mi unidad de medida? Solamente mi unidad de medida de la partida. ¿Cuánto material necesitaré para ejecutar solamente una unidad de medida de la partida? ¿No? O sea, todo va a estar en función a la unidad de medida de su partida. Entonces, aquí, esa determinación de esta cantidad en función a la unidad de medida de la partida, vamos a hacerlo en función a nuestra experiencia, como ya les mencionaba, en función a tablitas de cuantificación de insumos, en función a diseños de mezcla, a lo que nosotros tengamos, como se dice, pues, en función a la naturaleza, ¿no? De esa partida que estamos analizando. Pero lo que sí debemos de tener siempre presente que cada material que ustedes van a establecer, hijito, recuerde, insumo, hijito, tiene su propia unidad de comercialización. Y lo que se interpreta aquí es cuánto de este material con su propia unidad de comercialización se requerirá para ejecutar la unidad de medida. Solamente la unidad de medida. Uno de esos apoyos que nos puede ayudar mucho a nosotros a establecer esta cantidad de recursos en función a la unidad de medida son las tablitas que nos brinda la CAPECO. En su libro Costos y Presupuestos, por ejemplo, tiene diferente información. Y una de esas informaciones es las cuantificaciones de insumos para concretos, para encofrados, ¿no? Para albañilería, en fin, para diversos rubros.
que también les he proporcionado en el material que le he enviado a la empresa y que asumo que debe estar en el Drive, ¿no? Entonces ustedes también pueden chequear ese libro digital de costos y presupuesto de Capeco. Entonces, aquí estamos observando una de esas tablitas que nos brinda Capeco, donde nos indica que para 1 metro cúbico de concreto del tipo armado, en función a su resistencia del concreto y en función a la proporción de estos, pues nos va a indicar cuánto material necesitarán por cada uno de estos insumos, ¿ya? Para solo 1 metro cúbico, como ya les mencionaba. O sea, para 1 metro cúbico, por ejemplo, para un concreto 210, ¿ya? Para un concreto 210. ¿Cuántas bolsas de cemento necesitas? ¿Cuántos metros cúbicos de arena gruesa? ¿Cuántos metros cúbicos de piedra chancada? ¿Cuántos metros cúbicos de agua necesitas? Para ejecutar solamente 1 metro cúbico de concreto, ¿no? Entonces aquí está la cantidad y esa es la que nosotros tomamos y la llevamos a nuestro dato aporte unitario o cantidad en los materiales. Entonces este es un modelo, ¿no? Puede que ustedes usen su diseño de mezcla, que eso es lo recomendado. Esto solamente para fines, pues, de estudio, para fines de repente donde ya sea, pues, ya extremo, ¿no? Donde no tengan nada de información con un diseño de mezcla, que no es lo recomendable, porque cada proyecto, cada expediente debe de hacer su diseño de mezcla, por ejemplo, para concretos. Y en función a esa información, pues, obtener de manera óptima su cantidad de materiales por metro cúbico. Pero esto es a manera, pues, que ahora estamos haciendo un tema, pues, de aprendizaje, pues podemos cogerlo de aquí, de esta información. Otra de las, digamos, fuentes donde ustedes puedan recurrir para poder establecer estas cantidades de insumos en materiales, ¿no? Para la unidad de medida de su partida, es en función a su propia experiencia, ¿no? De forma empírica. Por ejemplo, en lo que es trazo y replanteo, en esa partida, no hay cálculos con una fórmula, con un diseño de mezcla, ¿no? O algo parecido, ¿no? Hay más que todo un dato que ya siempre aparece en los expedientes técnicos y que también la Capeco lo indica, es a través de una experiencia profesional, ¿no? Empírica que se ha ido dando a través de años, ¿no? Digamos, una información que ya se maneja y que ya se ha establecido como formal, ¿no? En los costos unitarios modelo que brinda Capeco, donde nos dice, por ejemplo, que para 1 metro cuadrado para hacer 1 metro cuadrado de trazo y replanteo, ¿qué deben utilizar? Por ejemplo, nos dice 0.05 bolsas de yeso y 0.02 pies cuadrados de madera. Ah, y ese dato, ingeniera, ¿cómo sale? Porque es un dato que también como ingeniero debemos de saberlo, ¿no? No vamos a decir, no, ingeniera, sale porque, bueno, ya está así en la Capeco, ¿no? Como yo me acuerdo que mis alumnos, cuando tenían sus sustentaciones, decían, ¿de dónde salen esos valores? Ingeniero, eso ya está en Capeco. Pregúntele a Capeco, todavía me decían, entre broma y broma. Y eso no es algo que ya esté así establecido. Claro, está establecido, pero no es algo que no sepamos de dónde sale o no tengamos la explicación, porque nosotros como profesionales tenemos que tener esa información, ¿ya? Entonces, mire, un dato ya de campo es que el que se tiene es que una bolsa de yeso total nos rinde para 20 metros cuadrados. Con lo cual yo digo, ¿mi unidad de medida de trazo y replanteo es 20 metros cuadrados? No, es solamente 1 metro cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dividir, pues, ¿no? Entonces digo, para 1 metro cuadrado necesito 1 sobre 20, o sea, 0.05 bolsas, ¿no? De ahí sale que para 1 metro cuadrado de trazo y replanteo necesita 0.05 bolsas. Otro dato que se tiene es que una baliza se hace con 0.4 pies cuadrados de madera. Y en 200 metros cuadrados yo necesito 10 balizas. Entonces, mi unidad de medida de la partida de trazo y replanteo no es, pues, 210 balizas, ¿no? O sea, para mi unidad de medida no es 200, sino 1 metro cuadrado. Entonces, necesito dividir, ¿cierto? Esas 10 balizas entre 200, ¿no es cierto? Que es el dato que está acá, y me sale que para 1 metro cuadrado necesito 0.05 balizas. Pero el insumo no es balizas, porque yo las balizas no las compro hechas, tengo que comprar la madera para fabricar las balizas. Pero tengo un dato anterior que una baliza se hace con 0.4 pies cuadrados. Entonces, ¿qué hago? Simplemente divido.
Con lo cual nos sale que un metro cuadrado necesito o requiero de 0.02 pies cuadrados para fabricar las balizas, ¿no? Y de 0.05 bolsas de yeso para hacer el trazo correspondiente, ¿sí? Entonces así hay también diferentes partidas en donde ya se han usado datos empíricos, ¿no? Un poquito y nos ayuda, ¿no? Como guía. Otra de las cosas importantes a tomar en consideración son los precios de los materiales, obviamente puestos en obra. Para ello, nuevamente nos vamos a remitir a la diferenciación de la elaboración de expedientes técnicos en función a su forma de ejecución. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que cuando las obras son por contrata, los expedientes técnicos en lo que se refiere análisis de costos unitarios, específicamente precio de los materiales, estos no deben incluir IGB. Cuando estamos hablando de obras por administración directas, en lo que refiere a los expedientes técnicos, específicamente en sus análisis de costos unitarios, precios de los materiales, estos van a incluir IGB. Ya les he explicado por qué, ¿cierto? Y está en función al pie también del presupuesto. Asimismo, cuando hablamos de precio puesto en obra del material, estos se van a hallar en función al precio origen, más flete terrestre, más almacenaje y manipuleo, más mermas de transporte, más viáticos, más otros. Y estos precios puestos en obra, pues tienen, ¿no? Se tienen que considerar todos estos aspectos más lo que por la naturaleza, pues se tenga que considerar, ¿no? Entonces, es importante ya contemplar en los precios de los materiales ya puestos en obra, porque si no hay que calcular por otro lado flete terrestre, por otro lado hay que calcular viáticos, qué sé yo, y se hace la verdad una distorsión tremenda. Entonces lo recomendable es que cuando ustedes elaboran sus expedientes técnicos y están en la fase consolidar estos precios de los recursos, pues estos sean precios ya que les van a dar puestos en obra, considerando todos los aspectos que se tienen que considerar para que te den el material, pero allá en obra, ¿sí? En cuanto a los precios de estos insumos, ¿cómo obtenerlos? Esta obtención de los precios se va a hacer mediante cotizaciones, por escrito, porque es algo que se va a anexar en los expedientes técnicos. Ojo, las cotizaciones se tienen que anexar en los expedientes técnicos, mínimo 3. Entonces, estas cotizaciones se tienen que obtener por escrito y estas cotizaciones también indicarles que se pueden obtener de los fabricantes, de los proveedores importantes, distribuidores importantes, no tiene que ir con descuentos, tiene que verificarse si están con o sin IGB, dependiendo de su forma de ejecución, y cotizarlo a fin de mes, esto en salvaguarda de las variaciones de los índices unificados de precios que brinda el INEI. Hay una opinión también del OCE, la 005 del 2018, en donde nos indica que los precios de los insumos deberían de cotizarse con precios de mercado. Y esta disposición que indica el OCE, además señala que para obtener el monto del presupuesto de la obra, la entidad, ya sea a través de una de sus dependencias o de un consultor de obra que tenga a su cargo la elaboración del expediente, debe realizar las indagaciones de mercado, es decir, sus cotizaciones, las cuales sean necesarias para poder hacer nuestros análisis de costos unitarios actualizados por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas, así como gastos generales, variables, fijos y la utilidad, ¿no? O sea, de tal forma también que se tenga esa transparencia, porque hay muchos expedientes técnicos que tú pones un precio que luego cuando vamos a ejecutarlo no sabemos ni siquiera de dónde pudo haber sacado ese precio. No hay ningún lugar cerca que nos dé ese precio. Eso no es ético porque entorpece nuestro proceso de ejecución del proyecto. Y lo que nosotros tenemos que hacer en el expediente técnico es dar la ruta lo mejor posible para que quienes quieran hacer esa ruta, pues tengan las herramientas necesarias, ¿no? Entonces, acá no hay acertijos que resolver en los expedientes. Los expedientes tienen que ser totalmente transparentes y en la parte económica más aún. Es algo muy delicado. Es algo que puede llevarles hasta la cárcel a ustedes.
Entonces nosotros tenemos que ser lo más transparentes posible. Mientras que tú demuestres que todo tiene un sustento, todo tiene un porqué, estás actuando de manera profesional, en amparo de la norma, no vas a tener problemas. Pero si sucede todo lo contrario, vas a tener problemas. Entonces, en la parte, vuelvo a repetir, económica, presupuestos, es el ojo a la tormenta, como se dice. Ustedes tienen que dar toda la transparencia, tienen que cumplir todo lo que dice la norma. Entonces, no se olviden que aquí, cuando elaboren sus presupuestos de obra, tienen que anexar las cotizaciones, ¿sí? Se supone de indagaciones de precios del mercado. No voy a decir, vende de repente una ferretería cerca de mi obra, un precio, no sé, se me ocurre 25 soles la bolsa de cemento y voy a poner 50 soles y esa la traen de Lima. Imagínense, no puedo hacer eso. Ya me pueden aperturar proceso por eso, puedo tener problemas. ¿Qué ingeniera? ¿Proponer así? Sí. Así de delicado es la parte económica, ¿ya? Muy bien, entonces seguir esas recomendaciones cuando hagan cotizaciones. 3 cotizaciones como mínimo. Se supone que el precio más barato es lo que yo voy a colocar en ese análisis de costos unitarios. Ahora vamos a ver el tercer componente del costo unitario. El tercer componente del costo unitario es la maquinaria y o equipo. Al igual que los demás, vamos a trabajar cada uno de sus campos. Descripción, unidad, cuadrilla, cantidad, precio unitario, precio parcial, precio total, porcentaje de índice unificado. Y este tercer componente de mi costo unitario, ¿no? Maquinaria o equipo, tiene una similitud con lo que es la mano de obra, ¿no? Es muy similar al trabajo que vamos a hacer en la mano de obra. En lo que refiere a la descripción, por ejemplo, nosotros vamos a contemplar ahí el nombre de la maquinaria o equipo. Al igual que en la descripción de la mano de obra, nosotros hemos contemplado la categoría. Aquí en lo que es la descripción de la maquinaria y equipo, vamos a establecer el nombre de la maquinaria o equipo que necesitamos para poder ejecutar la partida, ¿sí? Entonces, eso también va a estar definido en las especificaciones técnicas. En cuanto a la unidad de la maquinaria de equipo, pues esta es hora máquina u hora equipo. En cuanto a la cuadrilla, ¿sí? En cuanto a la cuadrilla, esta va a estar indicada por el número de equipos o maquinarias que utilicemos para poder ejecutar la partida. En cuanto a la cantidad, esto se denomina también aporte unitario de la maquinaria o equipo. Entonces, este aporte unitario de la maquinaria o equipo, ¿cómo se va a hallar? Se va a hallar de la siguiente manera. Número de maquinarias por el tiempo, que es 8 horas, entre el rendimiento, ¿no? Entre el rendimiento. Entonces, las máquinas van a estar establecidas en la parte de las especificaciones, ¿no? En la parte de, digamos, de lo que se necesita para poder ejecutar esa partida. El tiempo sabemos que construcción civil es 8 horas y el rendimiento, ojo, no es el rendimiento de la maquinaria, es el rendimiento de la partida. La misma que hemos utilizado para la mano de obra, la misma, ¿ya? Eso sí tengo que recalcarlo porque muchos utilizan el rendimiento de la maquinaria. O como otros ya utilizan el S10 y cuando digo el rendimiento que va aquí, ¿es de la maquinaria o de la partida? Me dicen muchos de la maquinaria y eso no es así. Entonces, como no les escudriñan, ¿no? ¿Cómo se hace esto? No cuestionan cómo hace el S10, ¿no? Sus cálculos, entonces no sabemos también a veces qué respuesta, ¿no? Pero esto es en función al rendimiento de la partida. Muy bien, uno de los aspectos importantes aquí que deben de saber ustedes es el aporte unitario, ¿no? Así como lo han visto el aporte unitario en la mano de obra, el aporte unitario en los materiales, también vamos a ver ahorita el aporte unitario de las maquinarias y o equipos. El aporte unitario corresponde a la cantidad del recurso, maquinarias o equipos, ¿sí? Aporte unitario de la maquinaria o equipos con su propia unidad que este tiene, que es hora máquina o hora equipo, que se necesita para ejecutar una unidad de medida de la partida.
¿no? Pudiendo ser este metro cúbico, metro cuadrado, kilogramos, metro lineal, etc. Entonces decimos cuánto de la maquinaria necesitamos o equipo, ¿no es cierto?, para ejecutar la unidad de medida de la partida. Se calcula de la siguiente manera. El aporte de la maquinaria o equipo, ¿sí?, es igual al número de la maquinaria o equipos por el tiempo, que es 8 horas, entre el rendimiento, ¿no? De esa manera se calcula, ¿no es cierto?, el aporte. Ojo que el rendimiento, vuelvo a repetir, es de la partida. En cuanto al costo, ¿cierto?, de la maquinaria o equipo, llamado costo hora máquina o costo hora equipo, este se va a estructurar en función a dos componentes, al costo de posesión más el costo de operación, ¿sí? El costo de posesión son aquellos costos relacionados con la adquisición de la maquinaria, con la compra de la maquinaria. Esos son los costos de posesión. Costos relacionados, vuelvo a repetir, con la adquisición, con la compra de la maquinaria. Y dentro de estos tenemos la depreciación, tenemos el interés del capital invertido, tenemos costos de seguros, costos de impuestos, costos de almacenaje. Y son costos fijos, por su misma naturaleza, ¿no? Que se hacen una sola vez y que están referidas a la compra de la maquinaria, son costos pues fijos. Luego tenemos los costos de operación. Los costos de operación son aquellos costos relacionados a poner a trabajar la maquinaria. Y dentro de estos costos tenemos costos de combustibles, lubricantes, grasas, filtros, neumáticos, piezas de desgastes, mantenimiento y reparaciones, operador especializado. Y estos son costos variables, ¿no? Son costos que van a ir aumentando probablemente a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque la maquinaria, mientras más, digamos, pase el tiempo, se desgasta, ¿no? Y eso requiere, pues, mantenimientos constantes y hace que los costos, obviamente, vayan incrementándose, ¿sí? Entonces, esos son los costos de operación, que esos costos, pues, son variables, ¿ya? Entonces, miren que el costo de la maquinaria no solamente es un costo total, es un costo que es producto de un costo de operación y un costo de posesión. Fíjense ustedes que también estos costos de la maquinaria o equipos, o sea, el costo hora máquina o el costo hora equipo, también miren ustedes que está en función de la forma de ejecución de la obra. Si es que las obras son por administración directa, solamente ustedes van a establecer el costo de la maquinaria o equipo con los costos de operación. Si la obra es por contrata, el costo de la maquinaria o equipo lo van a establecer con el costo de operación más el costo de posesión, ¿ya? Entonces, básicamente por ahí son los que ustedes van a tomar en consideración para que establezcan sus costos de la maquinaria y equipo. Este es un cuadro donde podemos observar diferentes equipos, ¿correcto? Diferentes equipos con sus datos que esto tiene como potencia, capacidad, peso. Y algo importante aquí que yo más que nada le he puesto este cuadrito es para que ustedes observen los costos de posesión que se tiene por cada uno de estos equipos, así como los costos de operación y los costos total. ¿Y por qué? Porque ya saben ustedes que si la obra es por administración directa, solamente voy a considerar costos de operación. ¿Y por qué, ingeniero, son los costos de operación en obras por administración directa? Porque se entiende que en ese tipo de obras, pues la entidad tiene la capacidad de maquinarias. Entonces no se entiende que voy a considerar un costo para que se compre la máquina, porque ya la entidad la tiene, la maquinaria. Por eso es administración directa, porque tiene la capacidad en todos los sentidos. Entonces ahí solamente lo que se establece es el costo de operación, costo del operador, de los combustibles, de los aceites, de los filtros, en fin. En cuanto a los costos de posesión, perdón, en cuanto a, son obras por administración directa. Entonces, las obras por contrata, no, pues, ¿no? Las obras por contrata se entiende que ellos no tienen ninguna maquinaria, así lo ve el Estado, las normas, las leyes, y te dicen, no, tienes que pagarle a las empresas contratistas un costo para que compren la maquinaria, por comprar la maquinaria y también para que lo opere. Por eso sale un costo más alto en las obras por contrata, ¿cierto? Porque establecen tanto costo de posesión como los costos de operación, ¿ya? Bien. Y esto se ha extraído y también ustedes pueden tener esa información
vamos a decir, relativa, un poquito ya general de la revista Costos. No es lo recomendable. ¿Por qué? Porque esto es solamente Lima. Entonces, si se van a ir a provincias, lo recomendable es que coticen precios pues de maquinaria, ¿no? Indagaciones de mercado. Bien, en lo que refiere a las herramientas manuales, ¿sí? Esto tiene una unidad que es porcentaje de la mano de obra. Y para esto, miren, hay que tomar en consideración que en el proceso constructivo, en la ejecución de mis partidas, pues yo necesito herramientas menores, ¿no? Herramientas menores. Estas herramientas menores se denominan herramientas manuales. Y dentro de estas, por ejemplo, tenemos a los picos, palanas, carretillas, buggies, martillos, serrucho, rastrillos, ¿no? Y otros elementos que se requieren en función a la naturaleza, pues, de la obra, ¿no? La práctica usual establece el costo de la herramienta como un porcentaje del costo de la mano de obra. Estos porcentajes son variables y a criterio del analista. Sin embargo, suelen ser de 3 y 5%, de 3 y 5% del costo de la mano de obra. ¿Qué significa? Que ustedes cuando van a establecer ese componente de herramientas manuales dentro de la maquinaria y equipos van a colocar un valor que es de 3% de la mano de obra o 5% de la mano de obra, y esta determinación de 3 o 5 va a estar en función a cómo se ejecuta esa partida. Hay partidas que requieren más uso de herramientas manuales. Por lo tanto, se tendrán que establecer el 5%. Hay partidas que requieren, ¿sí?, un menor uso de herramientas manuales. Por lo tanto, pues se establecerán el 3%. Entonces, esto va a estar en función, vuelvo a repetir, de el uso, ¿no?, de estas herramientas manuales, ¿no?, en la ejecución de la partida, ¿ya? Bien, costos indirectos. Este es otro componente, o sea, hasta aquí nosotros hemos ya cubierto, ¿sí? Hasta aquí ya hemos cubierto los 3 componentes de lo que refiere al análisis de costos unitarios, ¿ya? Hasta ahí ya sabemos que estamos ahorita en la capacidad, estamos ahorita en la condición de hacer nuestros análisis de costos unitarios. En primer lugar, usando esta herramienta del Excel, y ya luego lo vamos a hacer pues en completo con el uso del S10. Entonces aquí ya hemos completado, vuelvo a repetir, estos componentes: mano de obra, materiales, maquinaria y equipos, ¿ya? Bien, para que no se olviden, ¿cierto? Para que un poquito completemos el proceso de ya haber estudiado teoría, aspectos normativos, y luego esto se puede reflejar en la parte práctica, en la aplicabilidad, vamos a hacer ahorita, ¿no?, el uso de las hojitas en Excel, ¿ya? No voy a pasar todavía al otro componente de mi presupuesto, porque sabemos que el presupuesto de obra es costo directo más costos indirectos. Hemos terminado el costo directo, estudiado los componentes del costo unitario, ¿no? Materiales, mano de obra y equipo, ¿correcto? Hasta ahí hemos llegado. Vamos a usar una hojita de Excel donde están los modelos de los costos unitarios para entenderlo aún más. Este es el modelo del cual hemos hecho también en las diapositivas, ¿no? Está los datos, está la mano de obra, están los materiales y maquinaria y equipos, ¿no? O sea, de eso está ahí el modelo estructurado. Pero aquí están todos, digamos, a ver si logran ubicar. Mientras eso, yo voy a ir copiando un modelo. Concreto. F'(C) igual 210. Concreto en columna, ¿ya?
Incremento en columnas. FC 210 kilos centímetro cuadrado. En cuanto al proyecto, bueno, ustedes pueden poner un nombre, de repente construcción de una vivienda unifamiliar de 168 metros cuadrados. De 108 metros cuadrados. Ya está. Ubicación, vamos a decir Los Héroes, manzana, T5, lote 10, Nuevo Chimbote. ¿Ya? Lo que está con rojito un poquito me va alertando que son datos sumamente importantes, porque saben que el rojo es un poquito una simbología, un color que representa justamente el peligro, como que la alerta, ¿no? Entonces es por eso que le he puesto así, para que ustedes digan, ajá, estos valores que debo de indicar aquí son sumamente importantes, ¿sí? Entonces la partida se llama concreto en columnas. Concreto en columnas, o una resistencia o una característica que de 210 kilos centímetros cuadrados. Especificaciones. Dentro de las especificaciones, ¿qué decimos? Que será con mezcladora de 9 a 11 pies cúbicos, ¿ya? Con vibradora. Con vibradora. La cuadrilla, rendimiento, también está con rojo. Esto lo voy a poner con otro color para que como que también pues se tenga un color tal vez más oscuro. Y ya está. Para que como que también respondamos esa alerta, ¿no? Que ya estamos planteando esa partida correctamente. La cuadrilla. En cuanto a la cuadrilla y el rendimiento que están con rojitos, que son datos también que nos están indicando que si no están eso no vamos a poder empezar a hacer el análisis del costo unitario. Entonces eso también les he dicho que son datos formales, que son datos que no lo puedo coger a mi libre albedrío, que no son datos que me los dice X, Y persona y ya yo lo pongo como válido o lo doy como válido. No puedo hacer eso porque me puede traer problemas más adelante. Si ustedes van a colocar un valor de cuadrilla y rendimiento distinta a la que dice Capeco, pues tienen que tener el sustento técnico para que ante alguna auditoría o ante alguna, no sé, revisión que surja, pues ustedes tengan ese respaldo documental, ¿sí? Y no caigamos en futuros problemas. Entonces, por ahora, nosotros vamos a trabajar de lo que está formalizado, que es Capeco. No puedo utilizar un expediente técnico porque eso no es formal. No puedo utilizar otras cosas que no sea Capeco porque estamos en un proceso de aprendizaje. Yo tengo que darles las cosas formales, ¿no? No puedo decirles, no, se trabaja de aquí a allá, que, digamos, valgan verdades, sí se utilizan porque, como les decía, esos rendimientos están desfasados, algunos de ellos no van acorde a lo que nosotros realmente se ejecuta, eso es cierto, y también lo podemos hacer, pero con un sustento técnico, ¿sí? Eso siempre tenganlo en cuenta. Entonces, en cuanto a la cuadrilla, para eso voy a abrir Capeco. Entonces, en la información que también se les ha pasado, hay una carpeta, o sea, para un poquito que sepan, aquí tenemos nosotros 3 carpetas en las que yo les he enviado. Manuales, material de costos y presupuestos y ponencia, ¿no? Entonces, en lo que son manuales, les he mandado 2 manuales del S10. En lo que es material, bueno, hay diferentes carpetitas, dentro de ellos datos, libros, plantillas, presupuestos y revistas, ¿no? Y luego le he mandado, creo que suelto, la conferencia que estoy dando, ¿no? O sea, los aspectos teóricos normativos, ¿ya? Dentro del material hay una información que dice datos para análisis de costos unitarios. Y aquí está la tablita de los índices, que también es abierto, que son de los 80, las tablas de rendimiento, y también hay una tablita de cuantificación de materiales.
Entonces voy a abrir la tablita de rendimientos, la que nos brinda Capeco, ¿sí? Y vamos a ir a buscar la que diga concreto en columnas 210, ¿ya? Entonces lo voy a cerrar. Entonces vamos a concreto en columnas, ¿no? Aquí hay, bueno, ese movimiento de tierras, muros, revoques, pisos, zócalos, techos, cubiertas, movimiento de tierra, concreto simple, encofrados. Luego dice concreto armado, ¿sí? Están las zapatas, concreto 140 y 175. Vigas de cimentación, concreto 275 y 210. Losas, 175 y 210. Muros, tabiques, columnas de concreto, ¿sí? Columnas de concreto de 140, 175 y 210, ¿no? Esa es. La primera es de la preparación y la segunda es del curado, ¿no? Yo estoy con la preparación. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a emplear esto, o sea, es una herramienta que tengo que son de las tijeras, de los recortes, y eso yo lo pego aquí. ¿Sí? Para que ustedes vean que lo vamos a trabajar como los demás, ¿no? O sea, con datos que ustedes realmente sepan de dónde sale. ¿Ya? Esto lo pegamos acá. Entonces, cuando ustedes ya repasen, ¿sí? Ya sepan de dónde trabajo. Y eso tienen un montón de ejemplos. Ahí en esas plantillas que les he dado, hay un montón de ejemplos para que ustedes sepan de dónde lo saco, de dónde se extrae. Entonces tenemos, miren aquí no dicen cuánto es la cuadrilla, ¿no? ¿Cuánto es el rendimiento? No dicen que es 10 metros, lo voy a poner aquí, igual, ¿no? Hay que siempre indicar, pues, ¿no? El cual es válido, ¿no? Porque acá hay dos valores. Recuerden que el primero es de la preparación y el segundo es del curado. Entonces, este valor es el que vamos a utilizar. Esto para saber que este dato llamado rendimiento lo vamos a sacar de aquí, ¿sí? De aquí. Ahí está. Acá está, ¿ya? Entonces, lo que es rendimiento, por ejemplo, es 10, ¿sí? Metros cúbicos por día. 10 metros cúbicos por día, ¿sí? 10 metros cúbicos por día. ¿Cuánto es la cuadrilla? También esto lo voy a poner con otro color para que más o menos se entienda que son valores que necesitamos. En lo que es la cuadrilla, ¿qué dato me están dando? Es un poquito grande para que... Ya. En lo que es la cuadrilla me dicen 2 pero recuerden que aquí capataz no va. ¿Sí? Recuerden que eso también lo voy a poner aquí igual. Una línea diciendo que esto no va. Ya, entonces aquí 2 operarios, 2 oficiales y 10 peones, ¿no? Entonces acá ponemos 2. En cada celda, por favor, traten de hacerlo, ¿ya? 2 operarios, 2 oficiales, ¿ya? Y 10 peones. Traten de hacerlo en cada celda el valor, sobre todo numérico, porque luego vamos a multiplicar. Entonces ahí están ya los valores. Ya, ahí están los valores de las cuadrillas y de los rendimientos. ¿De dónde los sacamos? Ya saben que lo hemos sacado de la Capeco, ¿no? De esa tablita de rendimientos mínimos oficiales, ¿no es cierto? Que la Capeco establece.
¿Qué más necesitamos? La fecha. Bueno, la fecha vamos, a pesar que la hagamos hoy día 5 de enero del 2022, siempre es recomendable colocar el último día del mes, o sea, 31 de enero del 2022. Muy bien. En lo que es unidad, es la unidad de medida, pues, ¿no? Del concreto. Y la unidad de medida del concreto, bueno, está aquí también, pero también según el reglamento, metrados para orificación, nos dice que es metro cúbico. Entonces ponemos metros cúbicos, ¿ya? Ahí está. El costo unitario no sabemos, recién lo vamos a establecer, ¿sí? Recién lo vamos a establecer. Muy bien. Entonces, esto es parte de lo que se tiene como datos, ¿ya? Esto hay que tomar en cuenta que son los datos, Muy bien. Voy aquí a insertar para... Ya está. Luego vamos a ir a la descripción. En lo que es la descripción, vamos a nosotros a colocar a las categorías de la mano de obra. Y quién, a ver un poquito, si nos ponemos a pensar, ¿qué colocaba yo ahí en la descripción? Entonces, lo que yo colocaba allí, un poquito para hacerles recordar, yo colocaba a las categorías, escúchenlo, categorías de la mano de obra que estaban ya establecidas, determinadas, dadas en la cuadrilla. Yo no puedo colocar a otras categorías que no están en la cuadrilla. ¿Correcto? Yo no puedo colocar a otras categorías, a otras personas que no están en tu cuadrilla. Eso hay que tenerlo presente, porque también yo he observado costos unitarios donde en lo que refiere a mano de obra hay otras cosas que no sé de dónde las sacaron. ¿Ya? Entonces, vamos a indicarles eso, ¿no? Que aquí se tiene que colocar a las personas, a las categorías que están declaradas en tu cuadrilla. ¿Y cuáles son las que están declaradas en mi cuadrilla en estos momentos? Operario, muy bien, ya me lo habían escrito por ahí, oficial y peón, ¿sí? Entonces son 3 categorías que están determinadas en esta ejecución de la partida y que son las que requiero, obviamente. ¿Cuál es la unidad que se requiere para la mano de obra? Hora hombre, TH. En la cuadrilla, ¿qué coloco en la cuadrilla? En la cuadrilla vamos a colocar la cantidad de personas. ¿Cuántas personas operario hay? 2, ahí está, donde dice cuadrilla, dice 2 operarios. Donde es cuadrilla, ¿qué coloco? 12, la cantidad de personas. Oficiales, dice 2 oficiales. ¿Qué coloco en oficial? 2. En lo que es peón, dice 10 peones. ¿Qué coloco en peón? 10. ¿Correcto? Ahí está. Entonces esto hay que tenerlo también ahí, presente, siempre. En lo que es la cantidad. Por aquí creo que había, espérense un ratito. No, todavía. En lo que es la cantidad, nosotros vamos a calcular. Eso se llama aporte unitario. Y para ello, nosotros lo vamos, para eso nosotros lo vamos a hacer. Para eso lo vamos a hacer con esta formulita, ¿no? La cantidad se va a calcular con esta fórmula que dice aporte unitario, ¿no? De la mano de obra, número de obreros por el tiempo, que es 8, entre el rendimiento de la partida. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Número de personas para el operario es 2. Es 2 por el tiempo, vamos a poner por acá, a ver, vamos a poner por acá tiempo y acá 8 horas, ¿ya? Tiempo 8 horas, ¿ya? Entonces, aquí cuando vamos a calcular la cantidad o el aporte unitario, es número de personas, 2 por el tiempo sobre el rendimiento, que en este caso es 10.
¿Ya? Igual aquí, el número de personas por el tiempo, que es 8, sobre rendimiento. Ya está. Finalmente, número de personas por el tiempo, que es 8, sobre rendimiento de la partida. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. El precio unitario. ¿Cómo se establece el precio unitario? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo establezco el precio unitario? ¿Cómo establezco el precio unitario? Para eso también les había dicho a ustedes, y acá también lo he... A ver, editar comentario. Vamos a pegarlo también aquí, precio unitarios, insertar comentario. Les había dicho que el precio unitario de la mano de obra se refiere al costo hora hombre, ¿no? De la categoría. Al costo hora hombre de la categoría. Y este estará en función, y este estará en función de la forma de ejecución, ¿no es cierto?, del proyecto, ¿no es cierto?, del proyecto, ¿ya? Ya saben ustedes que si es una obra por contrata, pues los precios van a ser lo que establezca la Construcción Civil, y si es una obra por administración directa, serán los costos que establezca la municipalidad. La forma de ejecución de la obra es contrata. Cuando nosotros hablamos del precio unitario, este es el que está en esta tablita, ¿ya? Ahí está, en esta tablita, ¿ya? Entonces, el operario, que es el primero, ¿cuánto es su precio unitario? ¿Cuánto es el precio unitario del operario? Acá están los costos, 24.22. Del oficial, 19.12. Y del peón, 17.28. ¿Ya? Precio parcial, ¿cómo se va a hallar el precio parcial? Cantidad por precio unitario. ¿Ya? Cantidad por precio unitario. Ahí está. ¿Ya? Eso es el precio parcial. Y el precio total va a ser igual a la suma de todo esto. ¿Sí? Ahí está. Entonces ahí está el precio total, o sea, el costo total que se requiere para ejecutar solo la unidad de medida, ¿ya? Solo la unidad de medida de la partida, ¿cierto? O sea, para ejecutar 1 metro cúbico de concreto en columna con una resistencia de 210 kilos centímetros cuadrados, yo voy a necesitar de gasto económico 207.58 soles, ¿ya? El porcentaje se va a hallar después, se va a hallar luego, porque recuerden que eso se va a calcular este precio total de la mano de obra entre el costo unitario de la partida, ya aún no la tengo. En cuanto a los índices unificados, miren ustedes, decíamos que para ello te tienes que recurrir a este listado de los 80 índices unificados que nos da el INEI y que nos da todos los costos unitarios de cada recurso. Que la mano de obra, por ejemplo, pertenece a este recurso, ¿no? Voy a emplear también estos recortes para poder establecer este índice y que ustedes sepan también de dónde yo lo estoy extrayendo. Este índice unificado lo voy a hallar de aquí, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es el índice unificado del operario? 47, 47 y 47, ¿ya? Muy bien.
Muy bien, ahora nos vamos para los materiales, ¿ya? Ahora nos vamos para los materiales. Cuando hablamos de los materiales, pues nosotros tenemos que tomar en consideración que requerimos, ¿no?, de ciertos insumos para poder ejecutar, ¿qué cosa? La unidad de medida de la partida. Lo voy a encerrar, ¿ya? Se me da por encerrarlo esto en una como que estrellita. ¿Ya? Lo voy a poner ahí para que siempre estemos alertas. Ya, a ver, espérense un ratito. Del relleno. Y para que como que siempre estemos alertas, ¿no? Que todo va a estar en función de la unidad de medida de la partida. Ojo, siempre, siempre hay que estar alerta a esto, ¿ya? Entonces, los materiales también se van a establecer aquí en función a la unidad de medida de la partida. Entonces, estamos hablando de concreto. Y nosotros como profesionales ya tenemos que tener también esa información, ¿no? Si estamos hablando de fabricar concreto en obra, pues, ¿qué materiales necesitamos? ¿No? Sabemos por conocimiento, vamos a decir general, que es cemento, piedra chancada, arena gruesa, agua y adicionalmente aditivos. Pero con más certeza, estos se van a saber en su diseño de mezcla. U otros, como ya también les mencionaba, pues se basan en lo que dice Capeco, con sus tablitas estándares de cuantificación de insumos. Cualquiera sea la forma, pues yo les recomiendo que en lo que refiere a concreto, ustedes se basen en su diseño de mezclas que hacen, en función a las canteras, en función al tipo de cemento que van a usar, ¿no? En función a todas esas consideraciones, es lo ideal. Entonces, como ahora no tenemos un diseño de mezcla porque no estamos en ese contexto, pues vamos a trabajar con lo que nos da Capeco, que también tiene un, vamos a decir, un tenor formal, ¿no? Porque es la Cámara Peruana de la Construcción. Entonces, para un concreto 210, que es el tipo de resistencia que yo he indicado en las columnas, necesitamos 9.73 bolsas de cemento, 0.52 metros cúbicos de arena gruesa, 0.53 metros cúbicos de piedra y 0.186 metros cúbicos de agua. ¿Podré colocar solamente cemento? No, tendría que ir acompañado de la característica técnica en función a la especificación técnica. Entonces acá iría cemento tipo 1. Luego iría arena gruesa, esa sí está bien. Luego piedra chancada, tienes que decir de qué diámetro, media pulgada, 3/4, ¿no es cierto? Se tiene que colocar bien claro ese dato. Y agua, pues potable, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esos son los recursos o insumos, que se requieren para poder ejecutar esa partida. Luego, donde dice unidad, es la unidad de comercialización de esos insumos. Cemento, pues en bolsas. Arena gruesa, metro cúbico. Piedra chancada, metro cúbico. Y agua, metro cúbico. Luego, en lo que refiere a la cuadrilla, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto no tiene, ¿cierto? Ya decíamos que lo que son materiales no tienen cuadrilla. Lo que son cantidades, ¿cómo lo vamos a hacer? En lo que es cemento es 9.73 bolsas de cemento, 0.54 me parece de arena, 0.55 y 0.186. Ojo, que acá también lo voy a tomar en consideración. Estas cantidades están sin desperdicio.